En el momento en que sentí mi columna crujir contra las escaleras, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El tiempo se ralentizó mientras caía por 2 pisos, con el rostro enfurecido de mi hermano mayor, Marcus, desapareciendo de mi vista desde arriba. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera fue su voz fría. Eso te enseñará a no meterte en mis asuntos. Soy Daniel, tengo 25 años. Hasta ese día había dedicado mi vida a proteger a las víctimas de mi hermano, mientras nuestra adinerada familia encubría sus estallidos violentos. Esta vez lo sorprendí atacando a su novia en la mansión familiar. Intervine y él perdió el control. Desperté en terapia intensiva, con el pitido constante de los monitores como única compañía. No podía sentir mis piernas. El pánico me invadió al intentar moverme, pero todo de la cintura para abajo permanecía obstinadamente inmóvil. El dolor en mi torso era insoportable, pero la falta de sensación era aún más aterradora. Papá llegó primero, con su traje impecable como siempre. En lugar de preguntar cómo estaba, sacó su chequera. Y di tu precio, hijo. Lo llamaremos un accidente desafortunado. La familia no puede soportar otro escándalo. Lo miré a través de mis ojos nublados por la morfina. Otro escándalo. Como cuando Marcus mandó al hospital a su última novia y pagaste a su familia para que se mudara. O cuando le rompió la mandíbula a su compañero de cuarto en la universidad y tú donaste una nueva biblioteca para enterrar el incidente. El rostro de papá se endureció. Estás alterado, lo entiendo. Pero piensa en el futuro de tu hermano. Un error no debería arruinarle la vida. Un error. Mi risa salió como un silbido doloroso. Me arrojó por 2 pisos porque lo detuve de golpear a Sara. Esto no es su primer error, y lo sabes. Antes de que papá pudiera responder, entró la neurocirujana, la doctora Wong, con una tableta mostrando mis resonancias. Su expresión era grave mientras estudiaba las imágenes. Señor Harrison, dijo dirigiéndose a mi padre, estas pruebas muestran un trauma severo en la columna torácica. El patrón de la lesión es consistente con alguien arrojado violentamente por las escaleras, no con una caída accidental. Papá volvió a sacar la chequera. Doctora, quizá podríamos hablar en privado. El rostro de acero de la doctora Wong no se inmutó. ¿Está intentando sobornarme para alterar registros médicos, señor Harrison? Por supuesto que no, respondió él con suavidad. Solo me preocupa la privacidad de mi hijo. Los asuntos de familia deben quedarse en familia. La agresión no es un asunto privado, replicó con firmeza la doctora. Estas lesiones son graves y fueron infligidas deliberadamente. Ya he notificado a la policía. El rostro de papá se tornó rojo. Daniel, piensa bien tus próximas palabras. Nuestro apellido, tu fondo fiduciario, todo depende de manejar esto discretamente. Miré mis piernas inútiles bajo la sábana del hospital. Años de proteger a Marcus, de ver cómo papá limpiaba sus destrozos con dinero e influencia, desfilaron en mi mente. ¿Cuántas víctimas habían guardado silencio por el poder de nuestra familia? ¿Cuántas más habría? Quiero presentar cargos, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Marcus debe enfrentar las consecuencias esta vez. La expresión de papá se volvió helada. Entonces ya no eres mi hijo. No esperes apoyo para tus gastos médicos ni para tu rehabilitación. Salió furioso, dejándome solo con la doctora Wong, quien empezó a explicarme mis lesiones. Tu columna sufrió un trauma severo, pero con cirugía y rehabilitación intensiva quizá recuperes algo de función. Es crucial operar cuanto antes. La policía llegó esa tarde. La detective Rivera tomó mi declaración, fotografió mis heridas y lo registró todo con eficiencia profesional. Tu hermano tiene antecedentes, comentó revisando su tableta. Varias denuncias presentadas, todas misteriosamente retiradas. Pero esta vez tenemos pruebas médicas claras. Sara, la novia de Marcus, se coló para verme esa noche. Su rostro estaba amoratado, pero sus ojos mostraban determinación. Voy a testificar, susurró. Tu hermano debe ser detenido. Lamento que te lastimaras por protegerme. A la mañana siguiente arrestaron a Marcus en la mansión. Los abogados de renombre de papá llegaron al hospital presionándome para que retirara la denuncia. Mamá llamó llorando, rogando que pensara en la lealtad familiar. Pero la resonancia no mentía. Las fracturas,
Las vértebras desplazadas y el daño grave a la médula espinal estaban documentados en los informes detallados de la doctora Wong, creando un registro irrefutable de la violencia de Marcus. Mientras yacía en esa cama, sin poder mover las piernas, pensé en todas las veces que ayudé a encubrir los incidentes de Marcus. ¿Cuántas personas habían sufrido porque nuestra riqueza lo protegía de consecuencias? La doctora Wong programó una cirugía de emergencia para la mañana siguiente. Es riesgosa, me explicó. Sin ella, definitivamente nunca volverás a caminar. Con ella, hay una posibilidad. Esa noche, solo en mi habitación de hospital, tomé una decisión. No más encubrimientos. No más silencio. No más proteger el apellido a costa de la justicia. Pasara lo que pasara con mi columna, recuperara movilidad o no, me aseguraría de que Marcus enfrentara al fin las consecuencias de sus actos. Mientras las enfermeras me preparaban para la cirugía, la detective Rivera apareció con noticias. 3 víctimas más han salido a declarar, dijo. El día del juicio de tu hermano ha llegado. Me llevaron hacia el quirófano, con un futuro incierto, pero con la conciencia limpia por primera vez en años. La operación duró 11 horas. Cuando finalmente desperté de la anestesia, la doctora Wong estaba ahí, cansada pero satisfecha. Logramos estabilizar tu columna y descomprimir la médula espinal. Ahora toca esperar y trabajar, me dijo la doctora Wong. Mi cuarto de hospital se convirtió en una especie de campo de batalla. Los abogados de papá llegaban con documentos, ofertas de arreglo, acuerdos de confidencialidad y papeles para que retirara mi declaración policial. Cada vez, la doctora Wong los echaba fuera, alegando mi necesidad de descanso y recuperación. A Marcus le negaron la fianza por su historial violento y la gravedad de mis lesiones. Los fiscales descubrieron un patrón que se extendía por años: agresiones, acosos y violencia encubiertos con el dinero y la influencia de nuestra familia. Una tarde, mamá entró a mi cuarto mientras intentaba mis primeros ejercicios de terapia física. Me observó luchar con movimientos simples de brazos, mientras mis piernas seguían sin responder. Tu hermano está en la cárcel por tu culpa, dijo suavemente. Él duerme en una cama de concreto mientras tú destruyes la reputación de nuestra familia. El terapeuta físico, Jackie, detuvo la sesión. Señora Harrison, si vino a angustiar a mi paciente, voy a pedirle que se retire. Yo miré a mi madre a los ojos. Marcus se metió solo en la cárcel, mamá. Yo simplemente terminé de encubrir quién es en realidad. Ella se fue llorando, con el eco de sus tacones caros resonando por el pasillo del hospital. Jackie reanudó los ejercicios, con una expresión comprensiva pero profesional. La familia es complicada, dijo. Pero ahora tu único trabajo es concentrarte en sanar. 3 semanas después de la cirugía, sentí el primer cosquilleo en los dedos de los pies. La doctora Wong lo llamó una señal prometedora, aunque me advirtió contra el exceso de optimismo. La recuperación de la médula es impredecible, explicó. Vamos a celebrar cada pequeña victoria. Sara me visitaba con frecuencia, trayendo noticias del caso. Más víctimas se habían presentado. En total, 7 personas que Marcus había agredido a lo largo de los años. Todas las historias seguían el mismo patrón: violencia seguida por dinero familiar para silenciar a las víctimas. Tus padres intentaron contactarme, me dijo en una visita. Me ofrecieron suficiente dinero para empezar una nueva vida lejos. Les respondí que prefiero ver que se haga justicia. El fiscal construyó un caso sólido. Entre mi evidencia médica, el testimonio de Sara y los de las demás víctimas, el historial de violencia de Marcus finalmente salió a la luz. El apellido Harrison apareció en los periódicos, pero no en la sección de sociedad esta vez. Papá hizo un último intento por detenerme de testificar. Apareció en mi cuarto una noche, viéndose más viejo de lo que jamás lo había visto. Tengo un trato para ti, dijo, dejando un documento sobre mi cama. Cobertura médica total, una casa propia y un fideicomiso de por vida. Todo lo que tienes que hacer es decir en la corte que no recuerdas lo que pasó. Miré los papeles y luego mis piernas, donde la sensibilidad iba regresando lentamente con dolor. ¿Cuántas veces has hecho esto, papá? ¿A cuántas personas ha dañado Marcus mientras tú limpiabas su desastre? Yo protegía a la familia, insistió. No, lo enfrenté. Protegías a Marcus mientras él destruía vidas, incluida la mía. La terapia física se volvió mi refugio. Jackie me exigía al máximo, celebrando cada mínimo avance.
La sensación regresaba poco a poco a mis piernas, aunque el movimiento aún era escaso. El dolor era constante, pero significaba que mis nervios seguían vivos, luchando por recuperarse. La detective Rivera trajo una noticia que lo cambió todo. Encontramos los teléfonos viejos de Marcus, me dijo. Grababa sus ataques, los guardaba como trofeos. Tu caída está ahí también. El video muestra todo, tu intento por proteger a Sara, la furia de Marcus y la forma deliberada en que te arrojó por las escaleras. La fiscalía ahora tenía pruebas irrefutables de intento de homicidio. La doctora Wong siguió siendo mi mayor defensora, peleando con las aseguradoras y documentando cada parte de mi recuperación para el juicio. Tu proceso de sanación es evidencia, explicó. Cada cirugía, cada sesión de terapia, cada pequeño avance muestra el impacto de lo que te hicieron. 6 semanas después de la cirugía, moví mi pierna izquierda por primera vez. Fue solo un pequeño espasmo, pero Jaque gritó como si hubiéramos ganado una medalla olímpica. Y esto es apenas el comienzo, prometió, ajustando de inmediato mi plan de terapia. Esa tarde Sara trajo una noticia inesperada. Tu tía Caroline regresó. Dice que se fue hace años por la violencia de Marcus y los encubrimientos de tus papás. Quiere ayudarte. Caroline había desaparecido de nuestras vidas cuando yo tenía 15 años, poco después de uno de los incidentes de Marcus. Siempre me pregunté por qué cortó contacto. Ahora lo entendía. Al día siguiente llegó, echó un vistazo a mi equipo médico y declaró: vas a venirte a vivir conmigo durante la recuperación. Ya contraté al mejor equipo de fisioterapia. Por primera vez desde mi caída, sentí que se me escapaban lágrimas. Alguien de mi familia finalmente elegía proteger a la víctima en lugar del abusador. Mientras la primavera daba paso al verano, aprendí a navegar mi nueva realidad. Mis piernas recuperaban función lentamente, aunque los doctores decían que quizá necesitaría un bastón de por vida. Pero ver a Marcus enfrentar consecuencias al fin, y el manto de protección de mis padres hacerse pedazos, hizo que cada paso doloroso valiera la pena. Se acercaba la audiencia preliminar y mi testimonio sería crucial. Pero esta vez, ningún dinero podría comprar mi silencio. Las resonancias no solo habían revelado mi columna rota, también habían expuesto las grietas en la fachada de perfección de nuestra familia. El tribunal no tenía acceso para sillas de ruedas en la entrada principal, un detalle irónicamente apropiado mientras me llevaban por la rampa lateral. Tras meses de terapia, ya podía caminar distancias cortas con un andador, pero mi testimonio sería demasiado largo para soportarlo sin la silla. Marcus estaba en la mesa de la defensa con un traje caro que no podía ocultar su porte de preso. Nuestros padres lo flanqueaban como escudos protectores, pero sus rostros confiados mostraban grietas. La evidencia en video había destrozado cualquier intento de disfrazar esto como un malentendido familiar. La tía Caroline me apretó el hombro mientras juraba decir la verdad. La fiscal, la señora Chen, se acercó con las resonancias. ¿Puede describir lo que sucedió el día que su hermano le hizo esto? Miré directamente a Marcus mientras testificaba. Escuché a Sara gritar. Cuando la encontré, él la estaba atacando. Intervine y me agarró. El video de seguridad muestra el resto. Reproducieron la grabación. La sala del tribunal quedó en silencio mientras todos veían el video de Marcus arrojándome por las escaleras, el sonido sordo de mi cuerpo golpeando cada escalón. Varios jurados se estremecieron. Mamá apartó la mirada. Papá miró fijo al frente, con la mandíbula apretada. Después de tu caída, continuó la fiscal Chen, ¿qué hizo tu padre? Me ofreció dinero para quedarme callado. Ya lo había hecho antes con otras víctimas de Marcus. Era la solución familiar para todo, pagar para callar. Proteger el apellido. El abogado de Marcus intentó pintarme como un hermano celoso que buscaba venganza. Pero la evidencia era abrumadora. 7 víctimas testificaron sobre sus agresiones. Sara relató el ataque que me obligó a intervenir. Los peritos médicos, incluida la doctora Wong, detallaron la naturaleza deliberada de mis lesiones. Al jurado le tomó solo 6 horas llegar a un veredicto, culpable de todos los cargos, incluido intento de homicidio. Marcus no mostró emoción alguna cuando el juez lo sentenció a 20 años. Mamá colapsó en llanto. Papá se me acercó fuera de la corte, con el rostro pálido. ¿Ya estás feliz? Arruinaste la vida de tu hermano. Le arruinó su propia vida, le respondí, y casi destruye la mía.
La diferencia es que yo elegí detener el ciclo. La rehabilitación continuó en la casa de la tía Caroline. La alberca terapéutica que había instalado se convirtió en mi santuario. Bajo el agua, mis piernas recordaban su fuerza más fácilmente. Jack, que insistió en seguir siendo mi fisioterapeuta, la llamó mi piscina del regreso. 6 meses después del juicio, di mis primeros pasos sin ayuda. Eran tambaleantes, y todavía necesitaba el andador para distancias largas, pero eran míos. Sara, que se había convertido en una gran amiga, grabó el momento. Se lo voy a mandar a Marcus, dijo con satisfacción. Que vea lo que significa sobrevivir. La doctora Wong siguió supervisando mi progreso, aunque ahora era tanto mi doctora como mi amiga. Tu columna está sanando de manera sorprendente, me dijo en una revisión. Pero lo más importante es que tú estás sanando por dentro. Tenía razón. Enfrentar a mi familia había enderezado más que mi columna. La culpa constante de quedarme callado, de ver a Marcos herir personas mientras mis padres lo encubrían, había sido otro tipo de parálisis. Con la ayuda de la tía Caroline fundamos una organización para sobrevivientes de violencia familiar, enfocada en casos donde la riqueza y la influencia habían silenciado a las víctimas. Ofrecíamos apoyo legal, atención médica y, sobre todo, una comunidad que entendiera. Sara fue nuestra primera historia de éxito. Terminó su carrera de derecho con el apoyo de la fundación. Voy a ayudar a otras víctimas a luchar, declaró en su graduación. No más silencio. Un año después del juicio, recibí una carta de Marcus desde prisión. He tenido tiempo para pensar, escribió. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Lo que hice, lo que nuestros padres permitieron, estuvo mal. Todo estuvo mal. Le mostré la carta a mi terapeuta, quien me ayudó a procesar las emociones complejas de haber traicionado la lealtad familiar por un bien mayor. ¿Le crees? Y me preguntó. Creo que al fin se está enfrentando a sí mismo, respondí. Es un comienzo. Mamá empezó a mandar mensajes tímidos a través de la tía Caroline. Estaba en terapia también, enfrentando al fin su papel en permitir la violencia de Marcos. Papá seguía distante, incapaz de aceptar la exposición pública de la verdad oscura de nuestra familia. Caminar seguía siendo un reto. Algunos días, el dolor y la debilidad en mis piernas me recordaban visceralmente esa caída. Pero cada paso, cada instante de estar de pie por mi cuenta, era una victoria. Durante un evento de la fundación, una joven se me acercó. Tu historia me dio valor, me dijo. El mes pasado testifiqué contra mi familia abusiva. Ellos también tenían dinero. Pensaban que podían comprar silencio. ¿Y cómo se sintió? Pregunté. Como aprender a caminar de nuevo, sonrió. Da miedo, pero es liberador. Lo entendí perfectamente. Mi columna nunca sería la misma. Las resonancias mostraban un daño permanente. Pero también mostraban otra cosa, el momento en que elegí la verdad sobre la lealtad familiar, la justicia sobre el dinero, la sanación sobre el silencio. De pie en el podio esa misma noche, apoyado en un elegante bastón negro, observé la sala llena de sobrevivientes y aliados. A veces, les dije, romper el silencio significa romper otras cosas también, los lazos familiares, las expectativas sociales, los muros de protección construidos con dinero e influencia. Pero en esa ruptura encontramos nuestra fuerza. En esa verdad, encontramos nuestra sanación. Las cicatrices en mi columna marcaban más que un trauma físico. Eran el mapa de un viaje de la complicidad al valor, del silencio a la verdad. Cada paso que daba, por inestable que fuera, me alejaba del hombre que ayudó a encubrir la violencia familiar y me acercaba al que finalmente decidió enfrentarla.